Pues buenos días, vamos a empezar esta tercera clase en la cual vamos ya a intentar aplicar las cuestiones más doctrinales, ¿no?, que he puesto sobre la mesa, sobre todo en la primera clase, al análisis de vértigo, que es de lo que se trata. Pero antes, una serie de precisiones. Hemos utilizado el mito de la caverna platónica, pero en la utilización que hemos hecho de este mito, pues hay que precisar varias cosas, ¿no? En primer lugar, hemos aparentemente separado lo que está fuera de la caverna, M, que lo hemos denominado, siguiendo a Lacan, a Jacques Lacan, lo real, y lo que está dentro de la caverna, M sub I, el mundo spectabilis, siguiendo a la ontología del materialismo filosófico, M sub I, es el mundo visible, el mundo fenoménico, el mundo de las apariencias, el mundo en el que vivimos, fenomenológicamente, en la práctica, digamos, y M, ¿no? M sub I sería la realidad. Pero esto se puede disociar para la explicación, y el mito de la caverna de Platón, que tiene algo de oscurantista, tiene mucho también de mito clarividente. Un mito clarividente es aquel que nos permite explicar algo, un mito oscurantista es lo contrario, es aquel que nos tapa toda explicación. Podremos estar muy a gusto viviendo con ese mito apotropaico, oscurantista, pero nos tapa. Sin embargo, normalmente se habla de mito y uno, por lo menos en la actualidad, piensa en el mito oscurantista. No, hay mitos clarividentes, como este, pero no deja de ser un mito, claro, no deja de ser un mito, por supuesto. Y explica algo disociándolo, lo que hay fuera de la caverna, lo que hay dentro de la caverna, pero no se pueden separar. Esta cuestión es fundamental. M y M sub I no se pueden separar, están conjugados. Y en ese sentido, bueno, otra precisión que cabe hacer, aunque esto ya lo expliqué someramente, pero recordarlo de nuevo, es que el mundo de las apariencias, el mundo de lo visible, el mundo fenoménico, la realidad, a su vez, en ese mundo tenemos que distinguir tres géneros de materialidad, porque si no caeríamos en un materialismo absolutamente grosero. Materialismo que solo ve la materia, bueno, pues lo que normalmente se entiende por materia. Pues esta botella, bolígrafo, el ordenador, eso es materia, es corpórea, materia corpórea. Hay materia que es incorpórea, por ejemplo, las radiaciones. Ahora mismo aquí hay radiaciones de todo tipo, aunque no las veamos, no sean cuerpos, no sean corpúsculos. Aunque de esto habría mucho que hablar, pero bueno, a esa materia se refiere el materialismo grosero, que sería M1. M1, la materia primogenérica, la materia primogenérica o corpórea. Pero también está M2. M2, que sería aquello que pensamos, sentimos, percibimos en nuestra mente, se supone, si existiera eso que se llama mente, y yo puse el ejemplo del dolor de muelas. Un dolor de muelas, ¿dónde está? ¿Dónde está la materia del dolor de muelas? En la muela no, porque en la muela no está. En el cerebro, ¿dónde está? El caso es que yo percibo el dolor de muelas y es algo eh, bien material. Y lo mismo cualquier otra emoción que yo sienta es material, pero no es M1. Y M3, que sería en lo más abstracto, la materia más abstracta. Gustavo Bueno pone el ejemplo del teorema de Pitágoras. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras existe en la realidad. Existe, pero no está ni en Grecia, ni en España, ni en China, ni en Estados Unidos, pero existe. ¿Eh? Podemos manejarlo y es más, ha sido fundamental en el desarrollo de la geometría, del orden geométrico y de todas las ciencias. Al fin y al cabo se basan en esta geometría euclidiana que nace en la Grecia clásica. Luego, atención, porque existen estos tres géneros de materialidad. Es lo primero que hay que precisar. Pero, por otro lado, Gustavo Bueno, en su último libro, antes de morir, murió ese año,
El ego trascendental, en su último libro y probablemente uno de los más importantes, precisa que los contenidos de MI, M sub I, el mundo, la realidad, dice él, el mundo, la realidad, son, bueno, esto de la realidad lo añado yo. Lo que dice Gustavo Bueno es que son estromas, estromas. ¿Y de dónde toma esta palabra Gustavo Bueno? Pues como otra. Gustavo Bueno utiliza palabras muy raras en su materialismo filosófico, pero son raras para los que no sabemos filosofía, los que no hemos estudiado filosofía, porque son palabras que toma de toda la historia de la filosofía, son 2500 años. Él toma estroma de la estromata de Clemente de Alejandría. Y esto sí, esto ya lo dice, lo que viene entre comillas, una cita literal de Gustavo Bueno. ¿Qué son esos estromas que configuran M sutil, la realidad, el mundo? Añado yo, ¿no? Son trozos de tapices con anverso y reverso, trama y urdimbre, contornos recortados o borrosos. O sea que la realidad es un tapiz, vamos a imaginarlo como un tapiz, donde las piezas de ese tapiz son los estromas, pero cuidado, porque esos estromas tienen un reverso. Nosotros vemos el anverso del estroma. Yo estoy viendo ahora el estroma de esta botella, pero esto tiene un reverso que no veo. Tendría que ver con la cosa en sí de Kant. No la veo, no la veo. Eso es el reverso. Y además, esos estromas que están tramados, conforman una textura, un texto si se quiere, y una urdimbre, tienen contornos recortados o borrosos, de tal forma que no están absolutamente entrelazados los unos con los otros. ¿Cómo podemos explicar esto? Podemos recurrir a un artista fundamental en el desarrollo de la pintura a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que es Paul Klee, que además está bien traído aquí porque era el pintor favorito de Alfred Hitchcock. Yo creo que Vértigo tiene mucho que ver con Paul Klee, como luego veremos. Y vamos a ver un cuadro suyo que se llama Flora y Arena, en alemán, Sand, Flora auf Sand. Flora, bueno, las flores, jardín, aunque se ha traducido en español así como Flora y Arena, de 1927. Y aquí tenemos ese cuadro de Paul Klee. Más allá de lo bonito, apariencial, de lo decorativo que pueda ser, que ahí nos quedamos en la superficie, de lo bello, la belleza que pueda tener esa combinación de colores, y al que le guste el arte abstracto, desde luego, Paul Klee, pues, no nos podemos quedar ahí solo en su belleza y en su apariencia, la combinación de colores y demás, sino que está explicando, aunque Paul Klee no conociera a Gustavo Bueno, ni por supuesto, ni tiene por qué saber filosofía, está explicando esta idea de Gustavo Bueno de que la realidad, porque cuidado, para Paul Klee, cada cuadro de Paul Klee es la realidad, tal y como él la ve. Y de repente Paul Klee ve la realidad así. ¿Cómo ve Paul Klee la realidad? Pues estromática, como algo estromático, como un estroma, como un tapiz, donde hay estromas donde si nos fijamos bien, tendríamos que ir al original, pero vamos a fijarnos bien. ¿Veis las partes blancas que hay entre cada parte del tapiz? Eso es muy importante, esas partes blancas que nos están mostrando. Yo luego las amplificaré, ¿no? Para verlo mejor. ¿Qué nos están mostrando esas partes blancas? Los límites borrosos a través de los cuales se ve la arena. Porque ¿dónde está aquí la arena? Las flores, la flora, el mundo como una floración, ¿no? Un mundo lleno de objetos reconocibles, agradables para la vista, o que impactan en la vista por su colorido. Eso es la flora, eso es M sub I, el mundo de las apariencias. Pero ¿dónde está la arena? Pues la arena es sobre lo que está esto, el reverso, el reverso de la flora. Y aparece ahí, en esos límites borrosos, en esos blancos que vemos, de tal forma que el tapiz no está totalmente Si el tapiz estuviera totalmente entretejido, el mundo sería lisológico, de liso, lisológico. Y todo se relacionaría con todo y las cosas funcionarían. Cuidado, porque eso es lo que nos dicen todas las ideologías, ¿eh? Todas las ideologías dicen, el mundo puede ser lisológico, pero si el tapiz estuviera totalmente entretejido, el mundo sería lisológico, de tal forma que el tapiz no está totalmente entretejido, el mundo sería lisológico, todo se relacionaría con todo y las cosas funcionarían. Cuidado, porque eso es lo que nos dicen todas las ideologías, ¿eh? Todas las ideologías dicen,
Los estromas pueden estar perfectamente ensamblados si se aplica mi ideología. Hay unos malos, muy malos, que son los enemigos, que nos quieren fastidiar. Cuando los derrotemos, los eliminemos, pues el mundo será un único tapiz. Eso es falso. Eso es radicalmente falso. ¿Eh? Y esa promesa es una promesa absolutamente imposible. Es un imposible político. Bueno, la política es un imposible. Promete cosas que no puede cumplir. Pero casi todos vivimos con la ilusión de que las cosas funcionen, pero no funcionan ni van a funcionar nunca. Que no haya diferencias de clase, que no haya diferencias de sexo, que no haya inconmensurabilidades, que no haya incompatibilidades. El horizonte que se plantea las éticas más rigurosas, que en mi opinión son las judeocristianas, por ejemplo, Levinas, Manuel Levinas, cuando dice el ser para el otro, eso así dicho parece muy bonito, pero yo ser para un otro, eso es un horizonte, está muy bien, simbólico, pero en realidad casi imposible de cumplir. Por eso la ética, bueno, la moral, vamos a hablar aquí de moral, cristiana dice, ama al otro, al menos como a ti mismo, al menos, pero no a cualquier otro. Ahí es mucho más realista, digamos, la ética cristiana, sino al prójimo, al próximo, al que tienes cerca. Me pone esa condición de proximidad emocional o física, ¿no? Las cosas. No a cualquier otro, porque eso ya la moral cristiana se lo plantea como un imposible. Pero todos estos horizontes simbólicos, ¿eh? Si se plantean, es sobre la base de que en realidad son imposibles. Bueno, está bien proponérselos, ¿no? Porque entre los estromas hay inconmensurabilidades, incompatibilidades. Es decir, si los estromas es la flora, M sub I, el problema es que el mundo no podemos dar por acabado el mundo solo con la flora, con M sub I, con las apariencias, con las cosas que vemos, sino que hay que tener en cuenta ese reverso y esos contornos recortados o borrosos, la arena, que sería M. M. Eso que no vemos en el cuadro de Paul Klee, a lo que nos fijemos, pero que es muy importante, es M. Y que yo aquí voy a amplificar esos espacios blancos, incluso quitando algún estroma. Yo creo que la cosa es más así, pero bueno, Paul Klee es mucho más elegante y más fino que yo. Yo aquí lo amplifico para que se vea lo que quiero decir, ¿no? Y lo que quiero decir es que en la flora está por un lado y Sam es lo que hay, la arena es lo que está debajo. Y eso, esa aparición ahí de Sun, de la arena, son las inconmensurabilidades y discontinuidades que hay en el mundo y que nos hablan de él. Cada vez que hay una inconmensurabilidad, que aunque no la queramos ver, está por todos los sitios, somos inconmensurables unos con otros. Y si nos soportamos, es bueno. O en realidad la sociedad funciona bastante bien teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay inconmensurabilidades y discontinuidades por todos los sitios, por todos los sitios. Y con esa verdad es con la que tenemos que movernos en el mundo tal y como la plantea el arte, ¿eh? Esto sería lo que caracterizaría la obra de arte poética o sustantiva, que nos muestra, como Paul Klee, no solo la flora, no solo la apariencia, ni mucho menos un proyecto moral de una sociedad mejor, más acabada y demás, sino que nos muestra precisamente las inconmensurabilidades, las discontinuidades. Bueno, pues yendo ya a Vértigo, después de estas precisiones, Vértigo en tanto que obra de arte arte sustantivo o arte poético, se contempla como dada en M. Y por tanto, Vértigo, al final, como obra, la característica que tiene el arte sustantivo poético, a diferencia del adjetivo o servil, simplemente cumple una función en M sub I, intentando suturar, intentando articular esos estromas unos con otros. Bueno, a veces lo consigue en ciertas instituciones y demás, pero no en el mundo como tal. Digo que eso es un imposible. Pero
Eso persiguen las obras de arte adjetivo o servil, ¿no? Contribuir a esa fantasía. Pero en tanto que obra de arte sustantivo se debe contemplar como dada en M. Nosotros cuando contemplamos Vértigo, la estamos contemplando en M, en la arena. Es algo que nos muestra la arena. Y en concreto esa sustantividad de Vértigo como obra de arte la debemos buscar en el plano alegórico. No puede estar en otro plano. En el plano literal, bueno, pues el argumento lo entiende todo el mundo y para hablar del argumento de Vértigo no tendríamos que estar aquí horas y horas como vamos a estar. Hay que ir al plano alegórico. Tampoco en el plano técnico en sí, aunque en eso es muy importante, como ya he dicho, subrayarlo. Y el plano literal también. Pero tenemos que trascender el plano literal, la lógica, la racionalidad que hay en el argumento, que hay una racionalidad y por eso se entiende. La técnica de Hitchcock, que es superlativa, por supuesto, pero tenemos que ir al plano alegórico. Y en el plano alegórico aparece como idea fundamental ahí representada, ejercida y representada el eterno femenino. La palabra en alemán, no la voy a pronunciar porque pronuncio fatal, que es lo que Goethe saca a colación en Fausto, en su obra Fausto, en la segunda parte de Fausto. Vemos Fausto en la segunda parte, ya emerge esta idea del eterno femenino que luego para Nietzsche será muy importante. Además, Nietzsche la define con un sintagma que nos interesa mucho, como un continuo de vida y muerte. En el eterno femenino se da un continuo de vida y muerte, en tanto en cuanto es el origen de la vida, el cuerpo de la mujer es el origen de la vida, y de alguna forma, esto es lo más extraño, como siendo el origen de la vida, también de una forma continua, dice Nietzsche, ahí sí que hay una continuidad, porque no estamos en el campo estromático, vida y muerte no son estromas, se dan en M, pues hay una continuidad. Estas dos ideas, ¿no? La de Goethe y la de Nietzsche, pues yo creo que están muy presentes en la película, aunque solo sea, reconozcámoslo, porque es una película tremendamente romántica, ¿eh? Que bebe del romanticismo alemán, de Goethe y de Nietzsche, pues plenamente. Es una película inserta en esa tradición. Es la idea romántica de belleza y la idea romántica de eterno femenino, una película de 1958. O sea, de 1958, sus referencias hay que buscarlas allí, ¿eh? Finales del siglo XVIII y XIX en el idealismo alemán, el romanticismo y el idealismo alemán. Y tenemos una representación de una obra del siglo XIX, Dante y Beatriz, precisamente Dante y Beatriz, ¿no? De Goethe, inspirada en Goethe, donde podemos ver ese eterno femenino como algo que se da en M, la palidez cadavérica de Beatriz, su belleza, es una belleza muy del siglo XIX, yo creo que la podemos apreciar todavía, lo bello y lo siniestro, ese continuo de vida y muerte contemplado. En ese sentido, el eterno femenino sería una alegoría de la propia obra de arte. La propia obra de arte tendría que ver, al menos desde el punto de vista del romanticismo y del idealismo alemán, eh, con el eterno femenino. Es decir, ahí Dante está contemplando al eterno femenino de Beatriz como obra de arte, sustantiva o poética. Poético, aparece ahí lo poético. Ahora, esto quiere decir que, atención, lo pongo aquí, porque bueno, toda precisión es poca en este ámbito, que Beatriz no deba ser en nuestra modernidad contemporánea una ciudadana con iguales derechos jurídicos y tal, que por supuesto que sí. Es que el eterno femenino es algo que puede ser contemplado tanto por ciudadanos de, bueno, ahora esto del sexo, además, está todavía más dentro del campo de esto de la ingeniería social y demás. Estemos donde estemos, este tema romántico de Goethe, estemos contemplando desde lo contemplemos, es algo, en cierta forma, externo a la cuestión del individuo, el ciudadano, la persona jurídica y demás. Son dos temas que tenemos que separar. Si no los separamos,
Pues nos estamos liando, creo yo. Bueno, hay gente que dice que no, que todo debe reducirse a la condición de ciudadano. No somos nada más que ciudadanos o personas jurídicas. Bueno, como decía alguien, perdónales porque no saben lo que deshacen, aunque no lo van a deshacer, porque es imposible deshacerlo, ¿no? Porque AM no hay forma de deshacerlo. AM estará ahí y, como dijo Nietzsche, será el eterno retorno de M. Por mucho que lo excluyamos de nuestro mundo de apariencias y tal, el eterno retorno, decía Nietzsche. Y luego Freud y Lacan, sobre todo, dijeron aquello que se reprime, aquello que se niega, aquello que no queremos ver, vuelve. Ahora vuelve por otro lado, a lo mejor inesperado o más difícil de gestionar o de simbolizar. Porque dado que esas inconmensurabilidades, esas incompatibilidades, esas discontinuidades son reales y van a estar ahí siempre, en mi opinión, siempre, de lo que se trata, por supuesto, es de gestionarlas, de vivir con ellas, de convivir con ellas, ¿no? De convivir con ellas, tanto en un plano fenoménico, lo mejor posible, se puede vivir no siempre de una forma perfecta, lo mejor posible, pero sobre todo ya un plano más, digamos, un plano más alegórico a nivel simbólico. Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con Vértigo es ese uso que hace bueno de los números, porque al fin y al cabo no entra aquí quien no sepa geometría, no entra aquí quien no sepa matemáticas, ese es el origen de la filosofía. Entonces, algo que sorprende mucho, porque como estamos acostumbrados a esa separación absolutamente inadmisible que se hizo ya hace muchos años entre ciencias y letras, los que van por matemáticas y geometría no tienen nada que ver con los que van por filosofía y letras, ¿no? Pues no. El origen de la filosofía en Platón es no entre aquí en la filosofía quien no domine la geometría, quien no domine las matemáticas. Y una enseñanza, en mi opinión, bien pensada, pues debería tener esto en cuenta. La matemática y la geometría y la filosofía son la base de todo. Entonces, aquí plantea Gustavo Bueno una especie de algoritmo 2-1-3 muy interesante cuando él está analizando precisamente una obra literaria, El Quijote, un análisis interesantísimo el que hace del Quijote, y en relación con esto pues habla de Don Quijote, Sancho Panza, y luego Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea, ¿no? Quijote, el 1, Don Quijote, Sancho Panza, el 2, la pareja, y luego Dulcinea, el 3. Bueno, pero dice, a propósito de esto, un individuo aislado no puede existir porque existir es coexistir. El mínimo numérico de las personas existentes es 2, es 2. Tanto esa ideología individualista de que podemos ser autosuficientes, que ahora está muy en boga también en la plataforma geopolítica en la que vivimos, la exaltación del individualismo, ¿no? Gente con mucho yo, decía un anuncio antiguo, gente con mucho yo, el individualismo, el narcisismo, eso no existe. Siempre necesitamos a los demás. La frase de Gustavo Bueno me parece genial. Existir es coexistir, al menos con otra persona. 2. Pero el problema de este dualismo mínimo de la pareja, del 2, eso tiene que ver con algo que decía Lacan. Que decía, la pareja está condenada al desastre. La pareja es un imposible, la pareja está condenada. No hay pareja que funcione. Bueno, pues este dualismo mínimo conduce inevitablemente al monismo. Monismo, esto es un término filosófico, ¿no? Monismo, el uno. Ya que reduce un término al otro. Es el 2 al 1. Y al final acabamos en el 1. En el 1. En la soledad insoportable. La soledad insoportable porque no podemos existir sin coexistir. Y por tanto, y de esto nos habla mucho la película, Vértigo, de la imposibilidad de la pareja. Lo difícil que es que funcione la pareja. Porque si lo pensamos detenidamente, ni funciona al principio la pareja de Mitch y, y John, o Scotty, y ni funciona luego la pareja de Scotty y Madeleine. Luego, cuidado, la película nos está hablando de esto, de que la pareja no funciona. Algo que no se cansó de repetir una y otra vez Lacan. Y por último, dice, bueno, propósito del 3 que la estructura más elemental compatible desde cómo entiende el pluralismo ontológico del materialismo filosófico el mundo y la realidad es la estructura ternaria, es el 3.
El 3. Y aquí hay una compatibilidad que a mí me gusta mucho entre, aunque bueno, Gustavo Bueno lo hubiera escandalizado seguramente y a muchos de sus seguidores, pero yo lo veo claro. Entre esta reivindicación de la tríada, la doctrina de la tríada, se llama esto de Gustavo Bueno, la doctrina de la tríada, y todo lo que dice Freud del complejo de Edipo. ¿Qué dice Freud con el complejo de Edipo? Que a mí es la parte que me interesa del psicoanálisis, como parte filosófica del psicoanálisis, que el sujeto humano no nace y se construye él solo. De hecho, sí, eso que algunas veces se ha planteado, y incluso hay casos, ¿no? Niños abandonados en el bosque ellos solos. Acordaros la película de Truffaut, El pequeño salvaje. Ahora un caso documentado de una chica en California que cuando se descubrió tenía ya, me parece que 11 años y había vivido los 11 años en una habitación. Daba gatas y no hablaba nada y tal, porque sus padres parecían una locura y para protegerla supuestamente del mundo la habían encerrado ahí. Y es muy interesante porque en esa época estaba en pleno vigor Chomsky. Entonces se aplicó toda la teoría de Chomsky sobre el lenguaje y trabajaron con ellos un montón de lingüistas y demás, y vive todavía, tiene mi edad, está en una residencia, aunque desde hace muchos años en California, no por cuestiones de protección de su intimidad y tal, pues ya se hicieron tantas entrevistas y tantos estudios con ella que llegó un momento en que se prohibió, ¿no? Estos casos son muy interesantes los dos, porque el de Truffaut está documentado porque el médico, era el momento de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y entonces el gobierno francés le encargó a un médico con una criada, la criada hacía el papel de madre y el médico hacía el papel de padre, y el médico fue escribiendo un diario, que es el personaje. ¿Habéis visto la película, El pequeño salvaje? Que interpreta a Truffaut. Pues verla, ¿verdad? Es una película clave en la historia del cine y de la filosofía. Iba describiendo paso a paso todo lo que ocurre. Y en los dos casos que están bien documentados, los dos casos al menos que están bien documentados, ninguno de los dos llegó a hablar bien. Por ejemplo, eran incapaces de decir, de situarse ellos como sujetos en las oraciones. Y hablaban como algo externo. La niña esta decía, no me acuerdo cómo se llamaba, pues yo qué sé, Susan, ir, supermercado, comprar, ¿eh? Pero como si Susan fuera algo ajeno a ella, o sea, nunca se inscribieron como sujetos en el lenguaje en ninguno de los dos casos. Y esto es muy interesante, porque para entrar en el mundo humano, que es el mundo del lenguaje, tenemos que hacerlo a través del tres. Eso es lo que, ni más ni menos, ese es el resumen del complejo de Edipo en Freud, a través del tres, de tres posiciones, tres funciones. Una es el yo solo no hace nada, necesita todos son tríadas en Freud, ¿no? El yo, el superyo y el ello, que a mí es la que más me gusta, la segunda tópica. El yo necesita del superyo y del ello. Si no, no se construye como sujeto. Bueno, pues esta teoría del yo, superyo y ello, pues tiene mucho que ver con la teoría de las tríadas, que dice Gustavo Bueno que está presente en el Quijote, y yo añadiría que está presente en todas las obras de arte sustantivo, al menos en las narrativas, por supuesto. Literatura, el cine narrativo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en Vértigo respecto a todo esto? Pues la imposibilidad de la pareja y cómo eso conduce al individuo, al individualismo, al individuo en soledad, y una extraña relación que vamos a explorar con la mujer pintada, que es el tema central también de la película, la mujer pintada. Aparecen muchas referencias a esta idea que está ejercida y representada continuamente en la película y que tendría que ver con el 3. Vamos a ver la secuencia que, vamos a analizar, mejor dicho, la secuencia que vimos en la sesión anterior, donde efectivamente aparece el tema de la pareja, pareja imposible de entrada, que no funciona, disfuncional, digamos, que no funciona, ¿no? Funciona, Nietzsche y Scotty, el 2. Y como ese no funcionar nos remite a la escena clave con la que empezamos todo esto, que es el individuo en soledad. Scotty paseando él solo por la noche. Esto es lo que viene después de esa escena en la que no funciona la pareja Mitch y Scotty. Y eso, y como dice el texto
hemos citado de Gustavo Bueno, conduce al monismo, conduce a la soledad, el individuo solo, él solo paseando por la noche. Para mí es una metáfora, una alegoría perfecta de la soledad del individuo contemporáneo en las grandes ciudades. Bueno, esto no tengo que insistir, es que es un tema, ¿no? Contemporáneo, que está ya en vértigo. La soledad en las grandes ciudades, el individuo que vive solo. El porcentaje de gente que vive sola y muere sola, incluso se tira ahí meses y meses su cadáver, pudriéndose en los países de nuestra área geopolítica, ¿no? Llamados occidentales, pues es enorme y va a más. El individuo en soledad. Y eso tiene que ver también con el fracaso de la pareja, claro, por supuesto. Aunque ahí veíamos que había un componente alegórico. Está el individuo en soledad y está ese componente alegórico. Todo esto es repaso, ¿no?, de cosas que ya hemos visto. Pero si nos fijamos bien en esa contraposición entre el mundo femenino que está a la izquierda y el mundo masculino que está a la derecha, aparece un tercer elemento que ha introducido ahí Mitch y que será rechazado por Scotty, que es el cuadro. El cuadro con un foco, un punto blanco. Claro, es que ese punto blanco está ahí muy bien puesto. Está muy bien puesto porque dirige nuestra mirada no al proscenio, en términos teatrales. Mitch y Scotty están en el proscenio, sino en un segundo término, pero al tener ese foco de luz, ese punto de luz, nuestro ojo se queda ahí y que remite a esa idea que hemos articulado, aparentemente de una forma un tanto absurda, ¿no? Incomprensible, el tema de la mujer pintada con el tema del 2 que acaba en el 1. Porque, en cierta forma, eso nos está anunciando la necesidad de que haya un 3, de que haya un elemento ahí, porque si no, la pareja, ya hemos dicho que no funciona, un 3. Eso podría ser un 3, aunque ya sabemos que no lo va a ser, porque Mitch no logra pintar el cuadro adecuado, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, existe esa evocación en la composición del plano, porque lo que nos interesa es la composición del plano, tenemos que volver otra vez al plano de la técnica, siempre estamos, no podemos separar, podemos disociar para la explicación y tal el plano literal del argumento con el plano técnico y el plano alegórico, pero como veis, cuando estamos analizando, saltamos continuamente de un plano a otro, ¿por qué? Porque están entrelazados, están conjugados, no se pueden separar, disociar, sí, en un momento determinado para dar una explicación y tal, pero en la práctica no se pueden separar. Y si ponemos ahí el vértice en ese punto de luz y luego lo situamos cerca, curiosamente, del sexo literalmente, del sexo de los dos protagonistas, pues nos sale ahí un eh, triángulo, que es la figura geométrica, por supuesto, que remite a la doctrina de la tríada de Gustavo Bueno o al complejo de Edipo en Freud. La tríada, el triángulo. Y por tanto a la posibilidad de un género de materialidad que funcionaría ahí en el mundo, que sería M3, porque ese triángulo ahí no está, ellos no lo ven, ni lo vemos los espectadores tampoco, salvo que hagamos el análisis de su estructura anamórfica. Aquí aplicamos la doctrina, la teoría, y por anamorfosis aparece el 3. Para el que lo quiera ver, claro, el que no lo quiera ver, pues no lo verá, no, porque está más allá de M1. Pero remite a un género abstracto. Fijaros que aquí el análisis pasa a desarrollarse en un plano abstracto. Abstracto, lo digo literalmente, abstracto, en el sentido de que hablamos de que las matemáticas son abstractas, la geometría es abstracta y existe una pintura abstracta también en el campo de lo visual. Pero la realidad es que hay, como en el cuadro de Paul Klee, podríamos ver ahí una inconmensurabilidad, una incompatibilidad, una fractura. Ahí tenemos dos estromas, el estroma Mitch. Fijaos, el estroma Mitch aparece al fondo una mujer pintada, un cuadro, por tanto ese estroma Mitch se pone muy del lado de la pintura. No es casualidad que el cuadro esté del lado de Mitch, no esté exactamente en el centro. Esto ya nos habla de un problema que hay aquí, ¿no?, de composición, un problema geométrico, porque al final todos son problemas geométricos. Un problema geométrico es que el cuadro esté en la parte de Mitch y no en la parte de Scotty. Y forma parte del mundo femenino, no logra atrapar la mirada masculina
no logra articularse con el estroma masculino. Y el estroma masculino tiene una silla amarilla, lo vemos ahí al fondo, ¿no? Con 3 escalones y una extraña lámpara que tiene ahí detrás, ¿no? Son los elementos. Y al fondo, ¿qué aparece al fondo? Pues al fondo aparece algo desdibujado, abstracto, que es la gran ciudad, pero representada de una forma abstracta. Si eso lo separamos de ahí, lo ponemos solo ese fondo en un cuadro, sería un cuadro abstracto. Está demasiado, la figuración está demasiado perdida, que es la ciudad en la noche en la que se va a sumergir el individuo solitario, la que inmediatamente después, unos minutos después de esto, en ese fondo es en el que se va a perder, se va a sumergir Scott. Pero ahí está esa incompatibilidad, está esa inconmensurabilidad, que la queramos ver o no la queramos ver, está y va a estar siempre en el mundo. Los hombres y las mujeres somos incompatibles en lo real. Para los más jóvenes, cuanto antes asumáis esta verdad, mejor. Ahora, cuidado, se puede vivir con esa incompatibilidad, se puede vivir con esa verdad que nos hace más libres, pero también, bueno, menos ingenuos. Ante todo, no ser ingenuos, ¿no? ¿Cómo se puede vivir con eso? Bueno, pues articulándolo simbólicamente. Y nunca lisológicamente, nunca podemos borrar esa barra como pretenden eh, las ideologías. Bien negando que haya un mundo de lo femenino y un mundo de lo masculino. Si no existe, pues todo igual, quitamos la barra, ¿no? O bien diciendo que sí, que eso mediante una serie de manipulaciones y tal, pues se puede articular, pero siempre teniendo en cuenta que el conflicto va a renacer una y otra vez y hay que estar preparados para ello. Una película que nos habla de esto, en mi opinión, es una de mis preferidas, además es The Quiet Man. ¿La habéis visto? El hombre tranquilo de John Ford. Una maravillosa. La habréis visto, ¿no? Si no, bueno, pues ya tenéis que ir apuntando. Hay películas que tenéis que ver. El pequeño salvaje, de François Truffaut, The Quiet Man, de John Ford, donde se casan, hacen un ritual clásico y tal, pero la cosa no funciona. Tendrá que transcurrir toda la película para intentar rearticular aquello. Pues así es la realidad. Hay que intentarlo y hay que, bueno, o vivir en el conflicto o vivir en la soledad, eso ya, pero vamos, yo personalmente he optado en mi vida por intentarlo, ¿no? Y mantener sobre esa inconmensurabilidad, pues lo más posible un bricolaje simbólico, porque aquí esta es una palabra que a mí me gusta mucho de Levi-Strauss y del estructuralismo, cuando habla de bricolaje simbólico, claro, pero no deja de ser bricolaje. Nunca acabamos de arreglar la cosa del todo, hacemos bricolaje con los trozos hacemos, pero de momento tenemos los trozos. Esos son los dos trozos que hay ahí, que nos hablan de el imposible que es en el fondo la pareja. Cuando se dice, bueno, la pareja no funciona por las ideas, es que yo tengo unas ideas y él tiene otras, o ella tiene unas ideas y yo tengo otras, Mitch tiene unas ideas y ¿pensáis que es por eso por lo que fracasa la pareja? Bueno, en el caso de Vértigo, vamos a centrarnos. Es decir, normalmente se achaca a M2 el fracaso de la pareja, que por cierto es una cosa apabullante. El año pasado aumentaron los divorcios en España un 16% en un año, ¿eh? Y según las encuestas, podrían haber aumentado hasta un 30 o un 35% si no fuera por cuestiones económicas. La falta de dinero y tal frena. Si todo el mundo tuviera divorcio, bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en ciertos sectores sociales, por ejemplo, la gente famosa en Hollywood o en la industria del espectáculo, la mayoría se divorcia. ¿Hay dinero por las dos partes? ¿Cuál es la causa? ¿Que piensa uno una cosa y la otra? No. ¿Es M2? No. Para mi opinión, eso es un error. Es un error porque el problema está en M1, más bien. El problema está en el cuerpo de Mitch y en el cuerpo de Scott. Es decir, lo que son incompatibles son los cuerpos. En el plano de la diferencia sexual, por supuesto, ¿no? Ahí está lo real. Ya más allá de M1, emerge M, ahí en esa inconmensurabilidad de forma masiva. Pero en cualquier otro plano, lo que no aguantamos del otro es su cuerpo. Su cuerpo. Hay una película de Edgar Neville, que también os la recomiendo, y el cine español además,
historia del cine español, que es La vida en un hilo, probablemente la mejor película de Dan Neville, que es un cineasta que hay que conocer, al que le interese el cine español, donde Conchita Montes, que era su amante en la vida real y su actriz preferida, vuelve en un tren, en un maravilloso flashback, bueno, continuos flashback. Ella vuelve de un tren porque se ha quedado viuda, se casó con un rico de provincias y rechazó a un escultor pobre en Madrid, del que estaba enamorada. Ella está enamorada de un escultor pobre, pero la corteja un rico de provincias y se casa con él. Entonces se muere, afortunadamente, y Conchita Montes vuelve viuda a Madrid y se reencuentra con su viejo amor y demás, ¿no? Pues en el trayecto en el tren, esto que es tan cinematográfico, ¿no? Que son unos personajes que hacen un viaje largo en el tren y antes la gente en el tren hablaba, ¿eh? No iban con el móvil ni con los cascos. Hablaban entre ellos, hablaban mucho en los trenes y hay muchas películas de gente hablando en los trenes. Pues habla en el tren y cuenta cómo lo que no soportaba de su marido, ¿qué no soportaba Conchita Montes de su marido? Los ruidos que hacía. Y cuenta dos ruidos que son causa de divorcio, vamos, que era lo que hacía con la maquinilla al afeitarse por las mañanas mientras ella estaba en la cama. Él era ingeniero y se levantaba muy pronto, hacía con la maquinilla tac, 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 sin un día y otro, tac, 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 o las gárgaras. Los ruidos corporales, los ruidos que hace el cuerpo, eso resulta insoportable. De padres e hijos, entre eh, marido y mujer, y que vamos, lo digo porque son los que conviven más estrechamente, y si entre pisos ahora de estudiantes, ¿eh? Cuando alguien piensa, no es que el matrimonio era un fracaso porque eso era tradicional, bueno, porque se vaya a un piso de estudiantes, ¿no? El roommater. A ver qué me dice del fracaso de la convivencia con el otro. Sobre todo los ruidos, los cuerpos, las cosas que hacen los cuerpos. No nos equivoquemos, es un problema más de M1 que de M2. Bueno, esto es para ver que estas cosas funcionan o pueden funcionar, ¿no? El caso es que hay ahí, vamos a poner su verdadera dimensión, una terrible inconmensurabilidad, una terrible discontinuidad. Y ahí, en esa discontinuidad, no tenemos que salir de la caverna, no tenemos que salir de la caverna. Ahí el problema que nos podía haber planteado si hubiéramos seguido con el mito de la caverna. Como hemos pasado a esta teoría estromática y al cuadro de Paul Klee, pues lo podemos percibir mejor. Ahí está M. ¿Dónde está M? Pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿Y qué hacer con M? Pues de eso trata Vértigo. Igual que aparece ahí en la lucha de sexos, aparece en la lucha de clases. Genera una enorme violencia y, como dice Carlos Marx, es el motor de la historia, el motor, bueno, de la historia que no sabemos a dónde nos lleva a ninguna parte. El problema de Marx es que pensaba que nos llevaría a un mundo ideal. No, pero vamos, que es el motor de la historia, pues sí, la violencia que hay ahí. M, así lo definió Bataille. Josh Bataille, cuando se encontró con esto, como todos los grandes pensadores, él situó ahí la violencia. Su teoría sobre la violencia gira en torno a esto, ¿no? Es un error porque restringe M no solo es la violencia, también es la muerte, el sexo, pero la violencia desde luego, ¿no? De tal forma que eso nos lleva a que por un lado esté el mundo, un estroma, que tiene que ver con la mujer pintada y con el fracaso de Mitch, vamos a decirlo así en estos términos, de construirse como eterno femenino para, para Scotty, pintarse a sí misma como eterno femenino, y vamos a explorar la historia de este fracaso, ¿no? O la historia, o el tema de la mujer pintada en relación con la diferencia sexual. Es decir, porque ahí lo que se juega, como hemos visto en M, lo que se juega en M, la discontinuidad que aparece ahí en M, la inconmensurabilidad que aparece en M es la diferencia sexual. Y la película arranca, tras los títulos de crédito, en la primera secuencia nocturna, fijaros la noche, la ciudad y la noche en esta película, ¿a qué remite? Siempre. Algo que tiene que ver con lo real. La ciudad y la noche remite al fracaso de la ley, fracaso de la ley, el, el transgresor, el delincuente se escapa, literalmente se escapa,
y a la muerte. Aparece la muerte. Hemos dicho lo real tiene que ver con la muerte. Y el tema de la espiral y del vértigo. Noche, ciudad. Y luego reaparecerá en esta secuencia, esta escena que estamos, esta breve escena que estamos, a la que nos estamos refiriendo una y otra vez, de Scotty el solo paseando por Union Square, ¿no? Durante la noche, la soledad más absoluta. Pero después todo parece rehacerse, estamos a la luz del día, al fondo no se ve esa noche oscura de San Francisco, sino que se ve un San Francisco pues muy bonito, con sus callejuelas, en la parte más bonita de San Francisco durante el día, pero es un mundo absolutamente femenino. Scotty está ahí en ese mundo, pero está rodeado de flores. Si vemos, yo he juntado aquí dos planos para que veamos el lisologismo que hay en la representación de este mundo. Que es plano, que es uniforme, en tanto que es todo femenino. Está todo lleno de pinturas. Hay un sujetador, está tanto del lado de el sujetador rosa, está tanto del lado de Mitch como del lado de Scotty, y está todo ese mundo de la mujer pintada y de las flores rodeando a Scotty. Más a Mitch, por supuesto, pero también a Scotty. En el que el único elemento masculino que aparece es el bastón. Bueno, menos mal que había subtítulos. Se ha seguido, ¿no? La escena. Pero aquí aparece todo esto, ¿no? Todo esto que yo había mencionado de forma implícita en mi descripción del arranque de la secuencia. Está ese mundo de Mitch, vemos San Francisco, como os decía antes, durante el día, una imagen que no tiene nada que ver con esa imagen que hemos visto antes, que es una secuencia posterior, del San Francisco nocturno, difuminado, y todo rodeado de algo que tiene que remite al tema de la mujer pintada. Mujer pintada, son todo bocetos de mujeres. Sí, Mitch se dedica a la publicidad, pero curiosamente son todo bocetos de mujeres, las flores y demás. Y dentro de esto hay un hombre jugando con su bastón. Bueno, aquí el humor de Hitchcock, el sarcasmo de Hitchcock se percibe claramente, ¿no? Si no hay algo, es una forma de definir la masculinidad, ¿no? Como el niño que juega con su bastoncito, ¿no? Con su bastoncito. Y sobre todo con el tema de si lo sostiene erecto o no. Pues aquí el tema de lo fálico aparece claramente. La erección o la caída, porque al fin y al cabo ese es el problema de Scotty, que es incapaz de permanecer erecto cuando la mujer más necesita que permanezca erecto. Scotty se desploma, no creo que esté exagerando, no creo que me esté saliendo de la película, que es la condición que tenemos que poner aquí. Scotty no permanece erecto como el bastón y se desploma, como se va a desplomar el bastón, cuando la mujer más lo necesita. O sea que es un hombre que falla. Aquí la masculinidad aparece como algo inconsistente, algo que está con una amenaza de desequilibrio constante y algo que está donde aparece la amenaza del fallo, ¿no? Así, eso es lo que define al personaje de Scotty como personaje masculino. La posibilidad del fallo en cualquier momento. Bueno, y así es como, en cierta forma, describen Freud y Lacan al niño en cuanto se va haciendo hombre en el plano sexual, de la diferencia sexual. Porque este es el problema del Edipo en Freud, que yo creo que no lo acaba de rematar bien Freud. Y dice, bueno, y al principio el ego, el yo, frente al superyo y el ello, da lo mismo que el cuerpo biológico que se tenga, que sea biológicamente niño o biológicamente niña. Pero ¿cómo salen del Edipo luego? La salida del Edipo, ¿no? Que es un gran problema en el psicoanálisis, también en Freud, también en Lacan. ¿Cómo salen del Edipo? ¿Mm? Freud apunta algo aquí.
la niña sale sabiendo que no lo tiene. Sabe, la niña sabe. Y es algo muy interesante porque en los dos modelos de heroicidad clásica, en la tragedia de Sófocles, que es Antígona y Edipo, Antígona, que es el modelo de heroína clásica, desde el principio de la obra sabe todo. Sabe que a su hermano, por muy traidor que haya sido a la ciudad de Tebas, hay que enterrarlo porque es un ser humano y no se le puede dejar ahí al aire libre para que su cuerpo lo coman los cuervos. Lo sabe y lo va a hacer y es consecuente hasta el final. Es decir, Antígona sabe. Su problema es que sabe y es consecuente con ese saber. Si ella se hubiera replegado, pero es una mujer que sabe, como dice Freud, que sabe, toda mujer sabe. Ahora, claro, hay mujeres que se repliegan y otras que no, y Antígona es una heroína porque no se repliega ese saber. Sin embargo, Edipo no sabe nada, nada de nada, nada. Y se niega a saber además, solo hasta el final arrancándose los ojos, castrándose, por tanto, asumiendo la castración, solo arrancándose los ojos accede a un saber. Y por mucho que Tiresias le dice al principio, no, tú eres el que has matado a tu padre y te has casado con tu madre. Entonces, quiere matar a Tiresias, lo echa de allí y no asume ese saber hasta el final, hasta el final. Bueno, eso es lo que dice Freud de la salida del Edipo, ¿no? Que el niño sale creyendo que tiene, pero tiene, cree que tiene, pero al mismo tiempo siente la verdad de que no lo tiene, es decir, que está en falta. Mientras que la niña ya asume esa falta y vive con esa verdad, ¿no? Son dos formas muy diferentes. Así vemos a los personajes femeninos en esta película, ¿no? Que ya saben. El que no sabe es Scotty y solo sabrá al final y a costa de una tremenda tragedia. Y eso se representa aquí alegóricamente con ese jugar con su bastoncito y que remite directamente al tema del Edipo. Juega con su bastoncito, pero ese bastoncito se le cae, se desploma. Y al desplomarse, eso es lo interesante, ¿eh? Aparece ¿eh? La cámara encuadra en un plano medio largo una escala de mayor proximidad al mundo femenino. Fijaos ahí la exuberancia total del mundo femenino. Sabe, no tiene ningún desequilibrio en este sentido, porque ya ha asumido el desequilibrio, digamos, previamente, la inconmensurabilidad que habita en su cuerpo. El problema de la masculinidad es que cree que no tiene esa inconmensurabilidad. Lo cree. Esto, como dice Freud, pues da lugar a muchos problemas. Y entonces aparece la amenaza de la castración. En la mujer no hay amenaza de la castración porque ya se ha producido, digamos de alguna manera. Entonces ahí vemos el sujetador, las flores, todo remite al mundo de lo femenino. Mientras que el mundo de lo masculino, pues es Scotty con ese bastón que se le acaba de caer y al caerse del bastón le ha aparecido un dolor. Un dolor que le hace preguntarse, ¿seré un hombre? ¿Seré un hombre? Vamos a quitar la palabra libre ahí. Y seré, que tiene que ver con el ser, ¿qué soy? Porque claro, aquí sí estamos hablando de la falta de ser, que dice Lacan, la falta de ser en la mujer y la falta de ser en el hombre. La falta de ser en la mujer está asumida como una verdad, la falta de ser en el hombre, pues no. Ese es el problema que plantea Vértigo. Bueno, y en general es un problema de toda civilización, ¿no? ¿Qué hacer con el hombre? Hay muchos antropólogos que han hablado que la mujer es la civilización y el problema es cómo acomodar al hombre en la civilización. Estoy de acuerdo, sí. No que habría que precisar mucho y... ¿Seré un hombre? Claro, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Seré un hombre? ¿Tendré bastón? ¿No lo tendré? Vamos a quitar la palabra libre y aquí vemos la pregunta. ¿Y seré un hombre? Una pregunta por el ser relacionada totalmente con el bastón que en vez de permanecer erecto ha caído y le ha producido ese dolor. Y luego la pregunta a Mitch, que es la que sabe, que es la que sabe. Fijaros que dirige la pregunta a quien se supone que sabe. ¿Habrá muchos hombres que se pregunten si son hombres y que tengan algo de femenino, en tanto que usan corsé, que se supone que aquí en el contexto de la secuencia el corsé remite al mundo de lo femenino?
Corsé que remite también al sujetador, ¿no? Corsé, sujetador, bueno, aquí podemos establecer una cierta relación, ¿no? Con ese famoso puente que tiene que ver con el puente de San Francisco, ¿no? Y que ese sujetador se basa en el puente cantilever, el puente de contrapeso, que es lo que es el puente de San Francisco, un puente de contrapeso, como otros que que se han hecho, por ejemplo, en Lisboa o recientemente en Burdeos, el último el puente en Burdeos, pues un puente de contrapeso, más pequeño, pero imitando el de San Francisco que aparece en la película, el puente de contrapeso. Que tiene que ver con lo que está dibujando Mitch. ¿Hasta qué punto es Mitch la que sabe? ¿Eh? Lo demuestra este plano, que dentro de la escena, el plano de mirada, lo que en términos técnicos se llama plano subjetivo, el lado en el que la cámara se coloca y por tanto coloca nuestra mirada, es el lado de Mitch, lo que Mitch está haciendo, que remite directamente al tema de la mujer pintada. Está pintando una mujer, pero bueno, todos vemos aquí que está pintando a Madeleine, ¿no? Es una mujer con el pelo recogido, con el moño, eh, más o menos remite al tema de la belleza y demás. Está pintando algo que tiene que ver con Madeleine. Donde la palabra cantilever, curiosamente, está cortada. Algo muy curioso, porque está cortado y solo aparece, solo leemos como palabra que tenga sentido lever, que en inglés significa palanca, si lo tomamos como sustantivo, lever, sustantivo en inglés. Y si, bueno, yo no sé mucho inglés, pero si alguien sabe inglés, que me corrija. Como sustantivo es lever, es palanca, pero como verbo, tu lever es enderezarse, enderezarse. Entonces, es una casualidad que ponga aquí el verbo enderezarse en relación con el corsé y con lo femenino, cuando hemos visto que el problema de Scotty es si mantener erecto o no su bastón. Pregunto, cuando alguien crea que estoy sobreinterpretando, bueno, sobreinterpretando sí, porque siempre interpretar es sobreinterpretar, el plano alegórico siempre es una sobreinterpretación. Pero cuando alguien crea que me estoy saliendo de la película, que no me estoy ateniendo a los diálogos y a las imágenes, que me lo diga, por favor, porque puede pasar, ¿no? Entonces ahí habría que cortar y me estaría extralimitando, saliendo de los límites. Pero es que lo que esta secuencia nos dice es algo que ya estaba implícito y no sé si os habéis fijado, porque hay que fijarse en todos estos detalles. Hemos comentado mucho este plano, pero nos falta de comentar muchas cosas, todavía. Pero una fundamental es la distinta altura que tienen los personajes. ¿Por qué Hitchcock pone más elevada a ella y pues, podría haber sentado al mismo nivel? No. Aquí hay una absoluta desigualdad, una absoluta falta de homogeneidad en el sentido de la altura que alcanzan los personajes entre lo femenino y lo masculino. Ella está por encima de él, como está por encima en el campo de saber en la escena que acabamos de analizar. Está por encima, claramente. Por tanto, hay una desigualdad de partida, una desigualdad, en este caso, planteado así en términos positivos y negativos, aunque no se puede plantear así, pero bueno, por entendernos y esquemáticamente, digamos, a favor de la mujer. Bueno, hemos analizado en la inconmensurabilidad entre el hombre y la mujer el mundo de la mujer de Mitch, tal y como se aparece en la película. Vamos a analizar el mundo de Scotty, ¿eh? Es decir, la parte que aparece a la derecha de este plano. Vamos siguiendo ampliando esa inconmensurabilidad y borrando provisionalmente, disociando, que no separando. Cuidado, aquí tenemos un ejemplo de disociación para el análisis. Hemos disociado el plano de Mitch, de lo femenino, vamos a disociar ahora el plano de Scotty. Ya os propongo, porque hacer análisis fílmico es esto, fijarse, vamos a fijarnos y ir anticipando, ya veis, sois capaces de anticipar cosas que podemos decir de ese mundo.